Es posible que nada fascine más a las personas interesadas en la guerra de la antigüedad que los elefantes de guerra. Estas impresionantes bestias debían causar pavor en el enemigo con su sola presencia, y en las propias filas de los soldados cuando se desbocaban sin control. Entrenar un elefante para que responda en el campo de batalla no era ni fácil ni barato. En el vídeo de hoy quiero contarles cómo se entrenaban estas grandes bestias para convertirlas en el arma más impresionante de la guerra de la antigüedad. Bienvenidos a la historia jamás contada. Antes de meternos en materia, no olvide dejar un like al vídeo, suscribirse al canal y compartirlo en sus redes sociales para que más gente lo pueda ver. Y si quiere que le cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puede participar en una de mis visitas guiadas. Le dejo más información en la caja de descripción del vídeo. Ahora sí, vamos con el tema. La relación de los hombres con los paquidermos se remonta a miles de años en la antigüedad. Desde tiempos inmemoriales, la especie humana se ha enfrentado a estas bestias en la naturaleza. La primera relación entre hombres y los antecesores de los elefantes, esto es, los mamuts y los mastodontes, era de enemistad. El hombre cazaba a estas grandes bestias para utilizar sus huesos, comer su carne y vestirse con sus pieles. La relación con los elefantes era igualmente enfrentamiento, hasta que un día todo cambió. Desconocemos lo que ocurrió en la realidad, ya que no tenemos relatos escritos de la época, pero esta es la teoría más aceptada. Es posible que un día, en una pequeña aldea quizás de la India, o posiblemente en Mesopotamia, se colara una cría de elefante. El pequeño paquidermo, que se habría separado de su madre, llegaría a la zona habitada por los humanos sin causar destrozos. Ante lo inofensivo del animal, los pobladores de la aldea comenzarían a interactuar con él. Dándole de comer, jugando con él y acariciándolo, el elefante se empezaría a acostumbrar a los humanos, que se convertirían en su familia de adopción. Aquí, el ser humano se daría cuenta de que es posible adiestrar a los elefantes y, por tanto, que se podía usar su fuerza para todo tipo de actividades. Como decía antes, esto no es más que una posibilidad, pero la teoría de la cría de elefante perdida es la más factible para explicar el inicio de las relaciones amistosas entre elefantes y humanos. ¿Cuándo se produjo esta primera interactuación? Pues tampoco lo sabemos. La representación más antigua que existe de un elefante colaborando con un ser humano proviene de la región de Mesopotamia y data de alrededor del año 2000 a.C. Desgraciadamente, no sabemos más al respecto. Para poder entrenar a un elefante, primero es necesario conseguir uno. El gran problema que tenían las sociedades que querían disponer de estos animales es que no se podía criar como un rebaño. Si se quiere un elefante, es necesario capturar uno salvaje. Los elefantes son animales extremadamente inteligentes. A diferencia de otros animales salvajes, se les puede domesticar incluso cuando se les captura en una edad adulta. Por lo que sabemos, existían tres maneras principales de capturar elefantes. La primera y la más primitiva era cavar un gran foso en algún lugar de paso de los elefantes y cuando la manada se acercaba se le conduciría hasta la trampa haciendo ruidos y persiguiendo a los animales. Una o varias bestias caerían en la trampa sin poder salir. El resto de la manada sería espantado del lugar por los cazadores, quienes a continuación tendrían que sacar al animal del agujero y llevarlo a la aldea para entrenar. Esta técnica era muy poco práctica. Haciendo caer al elefante en la trampa, se corría el riesgo de que éste se hiriese. Además, sacarlo de allí después sería complicado, tanto por el peso del animal como por lo poco amigable que debería de estar el paquidermo en ese momento al verse acorralado. La segunda técnica, más efectiva pero igualmente peligrosa, requería que los cazadores ya tuviesen disponibles varios animales. Los elefantes tienen un muy buen sentido del olfato, pero tienen un sentido de la vista muy limitado. Se cree que no son capaces de ver a un ser humano a más de 50 metros de distancia. Aprovechando esta limitación, varios cazadores a lomos de elefantes amaestrados se acercarían a una manada salvaje. El fuerte olor de los elefantes camuflaría el de los jinetes y la limitada vista del elefante salvaje le haría indistinguibles de los animales que se acercaban.
Una vez rodeada la bestia que se quería capturar, los cazadores lanzarían cuerdas sobre el elefante salvaje. Cuando éste tratase de escapar, sería ya demasiado tarde. Esta técnica era bastante efectiva, pero tenía la limitación de que solamente se podía atrapar a 1 o 2 veces cada vez, ya que el resto de la manada saldría huyendo. La técnica más efectiva para atrapar a varios elefantes o incluso a una manada entera de una sola vez era la del quedá. Esta técnica requería la observación previa de una manada y de sus costumbres. Se debía conocer qué lugares frecuentaban y qué rutas seguían. Una vez decidido el momento de la captura, los cazadores construirían un cercado en un lugar de paso habitual de la manada, dejando una pequeña apertura para que entrasen los elefantes. A continuación, persiguiendo la manada, los cazadores les irían encaminando hacia la trampa. Una vez que los animales estuvieran dentro, se cerraría el cercado para evitar que escapasen. En ocasiones, en lugar de perseguirlos, se les atraía con otros elefantes. Si se quería capturar a grandes machos, se esperaba a que estuviesen en celo. En ese momento, se colocaba varias hembras en el interior del cercado, provocando que con su olor atrajesen a los elefantes que se quería capturar. Atrapar uno o varios elefantes era solo el principio, ahora tocaba entrenarlos. Del mismo modo que no se puede criar a un rebaño de elefantes, tampoco se les puede domesticar completamente. Los elefantes nunca se convierten en animales equivalentes a una mascota, sino que solamente se les puede entrenar para convencerles de que colaboren con el ser humano. Tradicionalmente, los elefantes se han utilizado como bestias de carga o como fuerza bruta para el campo o despejar la selva. Los animales entrenados para estos trabajos no pasaban a depender por completo de los humanos, que les habían capturado, sino que solamente colaboraban con ellos unas horas al día. Se puede decir que un elefante amaestrado para estas labores se convertía en un trabajador a sueldo. El animal recibía a cambio comida especial y contacto social con los humanos. Cuando el elefante no era requerido para ninguna labor, era libre de marcharse para pastar por su cuenta sin ningún tipo de atadura que se lo impidiese. Esta relación era un vínculo muy fuerte entre el elefante y el entrenador, el cual se basaba en la confianza y el mutuo beneficio. Obviamente es posible forzar a un elefante a trabajar más horas de lo que desea o incluso se le puede encerrar permanentemente, pero esto hace que el animal no cree ese vínculo con su amo, por lo que en cualquier momento puede atacarlo para vengarse por ese maltrato. Al igual que todo lo anterior, desconocemos el momento exacto en que empezaron a utilizarse elefantes para la guerra. Es muy probable que alrededor del año 1500 a.C. se empleasen ya en Siria, en China e incluso en la India. ¿Quién fue el precursor de su uso? También nos es desconocido hasta la actualidad. Lo que es seguro es que solamente un estado, ya fuese una ciudad-estado, un reino o un imperio, con suficientes recursos pudo entrenar elefantes para la guerra. Preparar un paquidermo para el campo de batalla es la labor más complicada a la que se puede enfrentar un cuidador de elefantes. Es un proceso largo y laborioso y no siempre se logran resultados aceptables. En primer lugar, es necesario seleccionar al elefante adecuado. Un elefante alcanza su máxima fuerza física entre los 15 y los 40 años de edad. Sin embargo, cuando más joven e inexperto es el elefante, más complicado es de controlar y entrenar. Por esta razón, los cuidadores de elefantes deben seleccionar ejemplares suficientemente fuertes, pero también suficientemente mayores como para tener un carácter más tranquilo. La relación entre el cuidador y el elefante es fundamental. Él será quien monte al animal en batalla, quien le dará las órdenes y quien le protegerá de los peligros que el propio elefante no puede enfrentar. Se establecerá una relación simbiótica de tal manera que el elefante defenderá también al cuidador y viceversa. Entrenar un elefante para la guerra es una tarea ardua y costosa. Se debe tener inmensa paciencia sabiendo que quizá los esfuerzos no den resultados favorables, ya que el animal puede ser demasiado nervioso o cobarde para el combate. Las técnicas de entrenamiento eran, sin embargo, sencillas. Simplemente se les iba introduciendo al elefante poco a poco los diferentes peligros que debían enfrentar en el campo de batalla. Acostumbrando al animal a estas situaciones, el elefante sería capaz de responder correctamente a las órdenes de su cuidador en el fragor del combate. Ruidos de tambores y cornetas, el sonido de miles de soldados marchando o gritando, caballos desbocados o carros de guerra, soldados armados con todo tipo de armas.
Los cuidadores ponían a prueba a su animal durante varios años, hasta que estaba preparado para el combate. Finalmente, se debía enseñar al animal a utilizar su trompa como arma. La trompa del elefante es extremadamente fuerte, pero los elefantes tratan instintivamente de protegerlas. Incluso cuando dos grandes machos se pelean, utilizan sus cuerpos y sus colmillos para combatir, pero nunca sus trompas, que tratarán de esconder lo máximo posible para prevenirlas de cualquier daño. Los cuidadores de elefantes debían pacientemente adiestrar a los elefantes en el uso de potentes armas. La técnica más habitual era cumplir las trompas con protecciones. De esta manera, al practicar cómo repeler un ataque, el animal se daba cuenta de que su trompa estaba protegida, por lo que podía usarla como arma. En un primer momento, los elefantes combatían solamente montados por sus cuidadores. Grupos de soldados ligeros los protegían a su alrededor, pero la bestia luchaba sin nadie más sobre su lomo. Sin embargo, los elefantes son animales extremadamente fuertes, por lo que poco a poco se les fue cargando con más soldados sobre sus espaldas. Primero, los soldados simplemente se subían a los lomos del animal. Entre 2 o 4 guerreros, armados con largas lanzas o con jabalinas, montaban al animal. Posteriormente, se añadieron torres de madera sobre las que varios soldados podían guarnecerse y atacar al enemigo que les rodease. Ya seas un ser humano, un caballo o un elefante, enfrentarte a situaciones peligrosas no es agradable. Por muy valiente que uno pueda ser, el estrés y la ansiedad juegan un papel muy importante a la hora de entrenar en combate, y más si tenemos en cuenta que en la antigüedad mirabas a los ojos del enemigo antes de matarlo o que te matase. Los elefantes son bestias enormes, pero también sufren de este miedo y estrés antes de la batalla. Para calmar esta ansiedad y provocar que los animales se prestasen al combate, se les suministraban diferentes sustancias antes de la batalla. Por ejemplo, está bien documentado que en el Imperio Seleucida, uno de los reinos sucesores de Alejandro Magno, los elefantes de guerra bebían vino antes de la batalla para envalentonarlos. Los cuidadores de elefantes se habían dado cuenta de que en los periodos de celo los animales eran mucho más agresivos, por lo que trataban de provocarles un estado similar, pero sin que éste llegase a ser incontrolable. Los elefantes han sido y siguen siendo un gran compañero de los seres humanos. Hoy en día se les utiliza para diferentes trabajos y todavía forman parte de algunos ejércitos de Asia, aunque ya no con funciones de combate, sino como ayuda para transporte en lugares inaccesibles para los vehículos a motor. Durante 3.000 años los paquidermos han ido a la guerra guiados por sus cuidadores. Entrenar y mantener estos animales no era barato ni fácil, pero a la vista de lo mucho que fueron empleados valía la pena el esfuerzo.